Este material pertenece a Archivos Raskov. El expediente fue reconstruido a partir de documentos, testimonios y registros incompletos. ¿Qué es lo que juras haber visto pero nadie te cree? Mi prometido y yo hablamos con Lucifer en una ouija improvisada. Estábamos usando una Spirit Box al mismo tiempo y la Spirit Box dijo trueque y luego inmediatamente tobillo. Nos tomó un par de minutos entender qué significaba, pero descubrimos que quería decir cambiar mi tobillera de ojo turco por algo. Obvio que no me la quité. Pensamos que estábamos hablando con un espíritu llamado Acero, que sabíamos que no era un nombre real, pero seguimos igual. Este espíritu dijo que era una mujer que había muerto por una violación, y que había estado ahí desde 1986. Dijo que estaba en el armario y ahí cambió todo. Empezó a decir cosas como él está aquí y él viene y suplicando que la dejáramos salir del armario. No abrimos el armario. Siguió rogándonos que corriéramos después de eso, y luego dijo buenas noches. Le preguntamos quién nos hablaba y al principio no quiso decirlo. Le preguntamos quién era una y otra vez y finalmente dijo Lucifer. Le preguntamos dónde estaba y dijo detrás tuyo y le preguntamos detrás de quién y dijo mi nombre. Me asusté y me pegué a la pared sin mover el dedo, y le pregunté de nuevo dónde estaba. Dijo que estaba detrás de mi prometido. Él sintió un toque en su hombro, pero no se dio la vuelta. Le preguntamos qué quería y dijo matar a tu nombre en la carretera. Le preguntamos qué quería decir y dijo algo sobre mi auto. Le preguntamos si estaba en el auto en ese momento y dijo que sí. Se suponía que debía irme tarde esa noche para ir a casa desde su casa, y no me fui después de eso. Le dijimos adiós y hemos estado asustados desde entonces. Nadie a quien le he contado, excepto una persona, me cree. Pero realmente nos pasó y todavía me asusta. Esto pasó hace aproximadamente un mes. He estado en la meditación desde 2020 y después de 2 años, empecé a ver espíritus. Al principio pensé que era mi imaginación porque siempre los veo a medianoche cuando estoy dormida y siento que alguien me está despertando. Mi ex pensó que me estaba volviendo loca y empezó a maltratarme. Así que lo dejé porque no tenía problemas en ningún otro aspecto de mi vida, y continué con mi vida pensando que era solo mi imaginación. Hace unos meses, viajé durante 6 semanas. En uno de los hoteles, en cuanto hice el check-in, supe que estaba embrujado. Lo ignoré y seguí con mi itinerario. No pasó nada. Lo que sea que era algo feliz y se mantenía en sus asuntos. Luego me quedé una semana en la casa de un familiar. En la segunda noche, me desperté por la presencia de un espíritu maligno. Literalmente empecé a sudar y sentí que mi vida estaba en peligro. Me di vuelta y vi la sombra de una persona pequeña y supe que ese era el segundo espíritu. Sé que sonaré loca, pero empecé mis oraciones y me fui a dormir. Nuevamente pensé que era un mal episodio de imaginación. En la tercera noche, las paredes cobraron vida y pude ver fantasmas viviendo en las paredes. Quería irme de esa casa y le pregunté a mi prima si sentía que algo estaba mal en su casa. Entonces ella me dice que su edificio de condominios está construido sobre un cementerio y a veces los vecinos se quejan de estas cosas. Le pregunté si había tenido alguna experiencia. Me dijo que solo tuvo un par de casos en los últimos meses donde sintió que alguien estaba sentado al lado de su cama por la noche, pero se fue a dormir. Antes de eso, estaba alquilando su condominio y aunque ninguno de ellos se quedó por más de un año, ninguno tuvo quejas. Así que, resumiendo, sí, tal vez puedo ver / sentir espíritus y por eso he intensificado mis oraciones. Empiezo yo, tenía 10 años. Una noche recuerdo haber despertado escuchando pasos por toda mi casa que iban y venían en plena madrugada y sentir mucho miedo. Mi primer reacción fue intentar dormirme de nuevo pero sin conseguirlo. La casa en la que vivía era con piso de madera así que era fácil saber de qué lugar exactamente venían los sonidos de los pasos. Estos caminaban por toda la sala que quedaba frente a mi cuarto y entraba hasta llegar al pie de mi cama. Luego salía y repetía, yo siempre. Dormía con el seguro puesto en mi puerta así que no había manera.
Pasados los minutos sentí como esto que caminaba se empezaba a subir a mi cama. Yo quería gritar y pedir auxilio a mis padres que vivían en la habitación de al lado, pero simplemente no podía mover ni un solo músculo solo. Podía mover mis ojos, pero en la oscuridad no veía nada. Mi corazón se aceleró a más no poder hasta que de repente dejé de sentir esa presión que sentía. Me senté en la cama y empecé a levantarme hasta llegar al techo. Pude ver mi cuerpo tendido en la cama y un hombre vestido de cura que me observaba. Al estar flotando todo era muy claro como si fuese de día y las paredes eran transparentes. Podía ver las demás habitaciones. Miré a mis padres orando fuertemente y fuera de la casa había animales de granja que corrían y se chocaban con las paredes. En el techo había una gran ave que aruñaba el techo de zinc. En segundos sentí que caía a la cama y respiré como cuando despertas de una pesadilla, pero y ojalá hubiese sido eso. Desperté y tenía a madre golpeando la puerta para que despertara y me fuese con ellos, pues en realidad estaba pasando todo lo que acaba de ver, solo que en plena madrugada no había forma de ver nada. Mis padres cada uno tuvieron una forma distinta de experimentar esa experiencia, pero los pasos y los animales fuera fue algo que los tres pudimos escuchar. Cabe recalcar que actualmente no soy religioso, me mantengo agnóstico, pero ese día viví algo que aún 16 años después no puedo explicar de otra manera que no sea sobrenatural. Esto lo experimenté durante la pandemia. Para dar un poco de contexto les comento que vivo en un circuito cerrado donde vive mucha gente que tiene fincas y los que rentan son estudiantes foráneos. Cuando la pandemia inició a la semana todo el mundo se fue, solo quedados el guardia de la tranca, yo y dos perritos que alguien abandonó. Esos días eran extraños, aquí no se escuchaba más que el sonido del viento, salía a la calle y no se veía a nadie. Una noche me desperté de forma brusca y vi unos seres rodeando mi cama. Eran algo como los alien grises pero con la piel arrugada y oscura similares a las pasas, y los ojos negros con una especie de fluido amarillo dorado disperso. Cuando abrí los ojos me asusté, pero ellos hicieron algo para calmarme. Es extraño, sentí terror en mi mente pero no lo pude manifestar físicamente pues no me podía mover. Estaba batallando para recuperar mi movilidad, supongo que era instinto de supervivencia, así que me empecé a enfocar en uno de ellos al que podía ver frente a mí. Él hizo algo con sus ojos, el fluido se movía como un vórtice y me desvanecí. La mañana siguiente me desperté a las 8 de la mañana con una sensación extraña, era el sueño más raro que había tenido, pero me sentía tranquilo y como si hubiera dormido bien. Empecé a buscar señales para ver que si fuera cierto, pero no encontré nada, huellas ni nada fuera de lugar. Lo único inusual fue que los perritos no estaban en mi porche, se habían ido donde el guardia. Le pregunté y me dijo que llegaron corriendo a las 3 de la mañana y se metieron a la garita. Él pensó que tenían frío por cómo se acomodaron junto bajo el escritorio, eran una pug y un terrier. He leído que lo que viví es un fenómeno al que se refieren como visitantes de dormitorio. Hay una infinidad de historias similares a la mía en otras subredes de ufología y de temas paranormales. Esto es algo que le he contado a algunas personas. La respuesta usualmente es que seguro fue una alucinación o que consumí algo. Vi al diablo. Una vez se fue la energía en la noche. Entonces atrás de mi casa hay unos talleres, algo lejos, pero aún se puede ver el interior. Entonces en lo que se va la energía me asomo por la ventana para ver qué rollo, y en eso veo que en uno de esos talleres, de la nada se empieza a formar una figura roja, pero literalmente brillaba bastante en un rojo bastante intenso y tenía los cachos y todo. Y así apareció de la nada. Se formó en el aire. Luego desapareció y jamás lo volví a ver. No sé si en ese taller hacían cosas turbias, ni idea. Y también creo haber visto una aparición de Jesús. Era una mañana, tipo 7 de la mañana, iba para la escuela. Mi zona está rodeada por un par de montañas, y justo entre dos montañas había una figura azul brillante, al igual que como la visión del diablo, era de un azul claro bastante brillante. Tenía la misma pose del Cristo del Picacho. Claramente no era el Cristo del Picacho, ni se ve desde mi casa. Además, tuvo que haber sido algo enorme para que se pudiera ver en medio de dos montañas. No solo eso, nunca más lo volví a ver, solo esa mañana. Cuando era chico, más o menos de unos 7 u 8 años. Estaba de vacaciones y no me acuerdo si había ido de vacaciones o a una reserva ecológica natural cerca de donde vivía en ese entonces. El tema es que era un lugar grande y con vegetación,
Diría que era un bosque o algo así. Estaba sin mis familiares y yo estaba en ese momento con un amigo de ese entonces. Exploramos el bosque, lo recuerdo muy bien. Pasamos por un río chico con grandes rocas. Después de cruzar ese mismo río estuvimos un rato más caminando por un sendero no marcado del lugar. Hasta que de la nada, escuchamos algo a lo lejos a alguien gritando de una forma casi afónica. Hasta que de la nada el chabón que estaba gritando salió de entre los matorrales y salió corriendo por el sendero en dirección contraria a donde estábamos yendo. Ahora, lo que de verdad me dejó impactado fue que el tipo salió completamente desnudo, agitando los brazos de una forma anormal, como si tuviera dislocado los brazos de alguna manera. Mientras seguía gritando, él en ningún momento volteó a vernos o algo similar. Siguió corriendo hasta que cruzó el río. El tipo intentó cruzar al otro lado corriendo igualmente, pero se cayó en el río y se quedó quieto y sin gritar boca abajo en el agua como por unos segundos, hasta que se volvió a levantarse y salió corriendo del río gritando otra vez. Lo estuvimos viendo fijamente todo este tiempo hasta que lo perdimos de vista por los senderos. No le conté esto a nadie, ya que creía que eso había sido un sueño o algo así, hasta que hace poco pude volver a ponerme en contacto con el amigo con el que presencié todo eso. Estuve hablando con él un rato hasta que saqué el tema y ambos lo recordábamos exactamente igual. Sé que tal vez no sea lo más aterrador del mundo, pero creí que sería bueno contarlo de una buena vez por todas. Diablos y deidades. Acá les va una historia que me pasó hace casi un mes. Era una noche súper callada. Había frío y yo no podía dormir. Así que fui a la sala a leer un poco una Biblia que tengo. Entonces que empecé a escuchar golpes en la puerta trasera de mi casa. Pero había un detallito que se me estaba pasando. Yo vivo en un segundo piso, y la puerta trasera dirige a un balcón. Mames, que me dio un escalofrío que no sé cómo describirlo. Era como miedo y curiosidad de saber qué había detrás. Entonces mientras esa cosa golpeaba y rasguñaba detrás de mi puerta, comencé a pensar cosas como que podría ser un gato o algún búho. Pero esos golpes no eran como los de un animal. Parecía que en verdad quería entrar. Entonces fue que hablé. ¿Quién eres?, pregunté, y cesaron los golpes y rasguños y una voz me contestó. Soy tú y tú eres yo. En ese momento sentí muchísimo miedo, así que tomé agua bendita y sal para enfrentarlo. Antes de abrir la puerta hice una línea de sal en la puerta y después abrí. Al momento de abrir esa cosa se fue al techo y comenzó a golpear la teja. No sé de dónde saqué los huevos para subirme al tejado y fue que le arrojé agua bendita y sal. Ambas cosas le cayeron y esa cosa me miró y desapareció entre la oscuridad. Misma oscuridad de la que salió un polvo. Me bajé rápidamente del tejado y entré a mi casa. Cerré la puerta y comencé a recitar el Salmos 91. Al menos yo que soy creyente. Pasé toda la noche rezando y al amanecer salí. El polvo seguía ahí. Lo barrí tirándolo a la calle e hice una cruz con agua bendita en donde estaba la sal. Normalmente no soy mucho de creer en cosas paranormales ni en esas cosas, pero a veces me pongo a pensar que tal vez no sean solo cuentos para asustar a los niños. Ha habido unos cuantos casos, pero uno de los más recientes pasó en 2021. Vivía con mi hermana y nuestros 2 perros en Brooklyn, alquilando el primer piso de una casa adosada. Dormía con los perros en mi cama todas las noches, y una vez, alrededor de las 2 de la mañana, mi perra Milo empezó a darme patadas en las costillas con sus patas traseras. Ella patea con sus patas traseras cuando necesita ir al baño, pero nunca me lo había hecho en la cama a esa hora tan rara o con tanta agresividad. No paraba, así que la saqué a ella y al otro cachorro a pasear por el vecindario. Mientras camino, siento una mano que me da un golpecito en el hombro. Cuando giro el cuerpo, sobresaltada, no hay absolutamente nadie. Esto me da escalofríos y se me pone la piel de gallina. Me asusto y decido caminar rápido directo a casa, y mientras camino recuerdo ese programa paranormal de Netflix que había visto días antes donde decían que un toque invisible en el hombro podía significar que alguien del otro lado está intentando advertirte de algo, etc. Pero luego digo, bueno, chica, te estás volviendo loca. Bueno, llego a mi cuadra y veo una camioneta sin ventanas estacionada justo frente a la casa. Se me cae el estómago. Un grupo de 3 o 4 hombres enmascarados están afuera de la puerta de nuestra unidad, que era accesible desde la calle, con una palanca, un martillo y otras herramientas. Mi hermana seguía durmiendo adentro. No había nadie más en la calle excepto yo. Por suerte tenía mi teléfono, así que llamé a la policía y empecé a gritarles a los tipos desde el otro lado de la cuadra, donde estaba escondida de su vista.
Salieron corriendo inmediatamente. Toda esta larga historia sin pena ni gloria solo quiere decir que siento que fuerzas sobrenaturales estaban en juego esa noche, si no, me parece una locura como ese toque escalofriante en el hombro coincidió con el intento de robo. Siempre les cuento esta historia a la gente y dicen, wow. Toda esta larga historia sin pena ni gloria solo quiere decir que siento que fuerzas sobrenaturales estaban en juego esa noche, si no, me parece una locura como ese toque escalofriante en el hombro coincidió con el intento de robo. Siempre les cuento esta historia a la gente y dicen wow. Pero siento que no entienden lo escalofriante que fue para mí haberla experimentado. Y no me puedo imaginar qué hubiera pasado si los tipos hubieran entrado. La situación podría haberse puesto muy fea. Una sirena o ninfa de agua. Cuando era chiquita, como de 5 o 6 años, la jefa de mi abuela la dejó quedarse en su cabaña, no recuerdo dónde era en el norte de Minnesota o en Wisconsin, por ahí, y nos invitó a ir con ella. Solo recuerdo que era un lugar muy apartado, con mucho bosque. Después de que nos acomodamos, mi mamá y mi abuela empezaron a preparar el almuerzo, así que nos dieron permiso para ir a explorar un rato, y recuerdo ver a mis hermanos correr en otra dirección y yo decidí ir para el lado contrario. Después de un rato explorando llegué a una zona muy bonita con un río / diagonal cascada chiquita, no una cascada enorme, sino como la versión real de esas estatuas de relajación con cascada. Después de quedarme mirándola un rato, me senté al lado y metí las piernas en el agua y empecé a tirar piedritas chiquitas al agua. Después de unos minutos vi movimiento por la parte de la cascada del río y vi a una mujer muy bonita, con el pelo largo y blanco mojado, aunque su piel parecía de otro color y sus brazos y piernas tenían cosas raras como arrugadas. También estaba desnuda, pero yo de chiquita no le di importancia ni me pareció raro. En cuanto se dio cuenta de que la había visto, se deslizó al agua y desapareció, solo por unos momentos para aparecer en medio del río, más cerca de mí, y me miró fijamente antes de soltar una risa melodiosa y empezar a cantar. Recuerdo que todo el bosque se quedó completamente silencioso, y toda mi atención estaba en ella y en el canto hermoso / diagonal el sonido melodioso que salía de ella. Antes de darme cuenta, entré al agua hacia ella, pero como era niña y no sabía nadar bien y la velocidad del agua / diagonal río, recuerdo que me estaba ahogando y me estaba dando pánico porque me estaba jalando hacia abajo, no la mujer, sino el movimiento y la velocidad del agua. Recuerdo estar completamente bajo el agua y luchando por salir a flote y luego todo se puso negro. Desperté en la orilla del agua, con ella mirándome. Tenía una expresión triste en la cara y luego escuché a mis hermanos gritando por mí, lo que hizo que ella rápidamente saltara al agua y desapareciera. Eventualmente me levanté y corrí hacia mis hermanos e intenté contarles lo que pasó, pero no me creyeron y piensan que me golpeé la cabeza y me caí al río, pero yo sé lo que vi, escuché y sentí, ya que recuerdo que ella me acarició la cara después de traerme de vuelta a la orilla después de casi ahogarme. Incluso hasta el día de hoy, mi familia se burla de mí y me llama la enamorada de la sirena y cosas así, pero yo sé lo que vi y realmente creo que era algún tipo de mujer de agua, ya sea ninfa, sirena o espíritu de agua, pero creo que fuera lo que fuera, solo quería jugar conmigo y terminó salvándome la vida. Faltaban unos días para la Navidad de 2018. Decidimos pasar la Navidad en el norte de Georgia con mi suegra. Como vivía en un departamento de un hogar de ancianos, nos quedamos en un hotel en la cercana Rome. Hicimos el corto trayecto a Trion para verla. Mi esposa y nuestro hijo menor fueron temprano a su casa y estaban preparando una comida. Por alguna razón, mi hijo mayor y yo nos quedamos en Rome y estábamos yendo para ver a los demás. Nos detuvimos a hacer algunas compras en el camino, paramos en una tienda y, mientras volvíamos a la carretera, mi hijo insistió en que conocía un atajo hacia donde íbamos. Terminamos perdidos, por un camino de tierra, hacía frío, no había nieve, pero dimos la vuelta y regresamos hacia donde comenzamos. Estaba frustrado, ya que lo último que quería era perderme en las colinas del norte de Georgia. Mientras conducíamos, miré hacia el lado de la carretera y vi a un animal caminando al borde del camino. Reducí la velocidad y, medio en broma, dije, «Mira, un chupacabra». Mi hijo miró y dijo, «Ciertamente». Continuamos unos 5 minutos hasta que llegamos a la carretera principal, cuando ambos tuvimos un momento de ¿qué fue eso? Estábamos tan concentrados en encontrar la salida de la zona rural que no nos detuvimos a fotografiar o investigar lo que vimos.
Era un cuadrúpedo grisáceo, del tamaño de un perro muy grande, flaco, andrajoso, sin pelo, con orejas largas y puntiagudas, y una boca grande, con una especie de arco raro en su espalda. El tamaño de las orejas y el arco en su espalda eran lo que resultaba extraño. Mi hijo dijo, eso no era un perro. Mi respuesta fue, ¿qué era? Vi como 200 personas o más bailando en el bosque, sin ropa, solo con unos pedazos de tela tapándose las partes. Estaban alrededor de una mujer que tenía cosas sobre una fogata enorme. Tenía 2 hombres parados a cada lado, con máscaras de pájaro. Estaba en mi carro, estacionado, mirándolos al bosque, me estaba volviendo loca, porque estaba a 15 minutos de una ciudad grande y en mi pueblo. Crecí ahí y nunca vi nada igual en mi vida. Al final junté el valor para salir del carro e ir a ver qué pasaba, pero apenas puse un pie afuera, silencio total. Desaparecieron todos. Una sensación de vacío y silencio horrible. Nunca sabré qué pasó o por qué. Vi un doppelganger de mi mamá cuando tenía 10 años. Pero acabábamos de dejarla en casa. No había manera de que pudiera haberse cambiado de ropa y estar en el lugar al que habíamos ido, mi papá y yo, y haber llegado antes que nosotros. De ninguna manera. Recuerdo tan claramente como si lo estuviera viendo justo ahora. La vi de espaldas a unos 20 pies. Mismo cabello, mismo vestido y zapatos que a mi mamá le gustaban mucho. Misma forma de cuerpo y altura. La llamé. No hubo respuesta. La seguí por una escalera, era un edificio de departamentos. Ni siquiera se detuvo. Cuando llegué al segundo piso, no estaba ni a la izquierda ni a la derecha del pasillo. Se lo dije a mi papá de inmediato. Estaba junto a la puerta de entrada principal charlando con un conocido con el que se había topado. Nos dimos la vuelta y regresamos a casa. Mi mamá seguía allí, por supuesto. Se preguntó por qué habíamos vuelto tan pronto. Mi papá dijo que lo que le había contado le hizo pensar que era un mal presagio, así que tuvo que ir a chequearla. Ninguno de nosotros encontró una explicación lógica. He pensado que tal vez era solo otra mujer con atuendo similar, pero ¿por qué no se detuvo al menos, para mirar a un niño que la llamaba y la seguía? También me pregunté por qué no podía alcanzarla con sus tacones altos. Ella era tan rápida incluso subiendo las escaleras. Solía vivir entre 2 cementerios. Estaba caminando a casa y traté de no mirar siquiera el cementerio porque me dio miedo. De todos modos, el bosque detrás del cementerio se iluminó como de todos los colores súper brillantes durante como 3 segundos y luego desapareció. Estaba tan brillante que podía ver la parte superior de los árboles. Podía ver como 50 pies en el bosque, estaba tan brillante. Y era como de todos los colores. Casi parecía un arco iris. Nunca obtuve una explicación para eso. Vivo justo ahí y sé muy bien que nadie va a ese lugar a esa hora de la noche. Incluso fui a verificar si había algún tipo de luces cerca de las lápidas porque a veces la gente pone cosas así con sus seres queridos. No encontré nada. Incluso si hubiera encontrado algo, simplemente no hay forma de que pudiera ser tan potente sin estar conectado a una toma de corriente. Lo último que recuerdo fue ver algún tipo de orbe a unos 10 pies del suelo desaparecer y luego las luces desaparecieron.